nos sentimos preocupados y cuando nos preguntan o nos dicen por qué estamos preocupados, por qué nos tenemos que preocupar, siempre tenemos una buena excusa para mantenernos así, preocupados. Inclusive decimos, es que tengo que preocuparme, es que esto amerita que yo me preocupe, porque nosotros hacemos eso, nos preocupamos demasiado por las cosas, por las personas, por las circunstancias. Y si no tenemos algo por qué preocuparnos, muchas veces nos preocupamos porque no estamos preocupados. O sea que al final terminamos buscando una razón, un pretexto para preocuparnos. Tenemos una buena excusa y decimos, vale la pena estar preocupado. El problema es que las preocupaciones no nos ayudan, nos llegan a enfermar. La verdad es que el vivir con constante preocupación te llega a drenar, a enfermar. Dios no nos diseñó para que cargáramos pesos tan enormes como las preocupaciones en nuestras vidas. Si alguien tenía una excusa para preocuparse, ¿saben quién era? El apóstol Pablo. Pablo tenía razones suficientes para perder el sueño. Pablo tenía razones suficientes para constantemente estar preocupándose y agobiándose. ¿Sabes por qué? Porque usted debe recordar que Pablo escribe la carta a los filipenses desde una cárcel. Usted debe recordar también que Pablo cita en el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 2, que habían disputas, pleitos, diferencias en la iglesia de los filipenses. Habían dos mujeres prominentes que antes estaban unidas y ahora estaban separadas. Y la iglesia como que estaba tomando bandos. Unos se identificaban con una mujer y los otros se identificaban con la otra hermana. Inclusive Pablo estaba a la espera de una sentencia que probablemente sería una sentencia de muerte. Si alguien tenía que estar preocupado, ese era Pablo. Mas sin embargo, Pablo allí había llegado a aprender a no estar preocupado. Lo logró. Por eso es que Pablo puede decir las palabras que dice en Filipenses capítulo 4, a donde quisiera que me acompañaran con sus Biblias, versículos del 1 al 9. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. A partir del capítulo 4, donde nos hemos quedado, estamos estudiando el libro de los Filipenses para aquellos que están incorporándose en este servicio. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Y yo le voy a invitar, hermanos, a ponernos de pie. ¿Qué les parece? Para hacerlo de esta manera como respeto a la santa palabra del Señor. Así que yo le voy a dar unos minutitos más para que encuentre ese pasaje para poder empezar con la lectura. Dice así Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra y por estos principios maravillosos que encontramos en el capítulo 4, que a partir de hoy lo vamos a ver y luego lo veremos en los dos últimos domingos. Señor, sabemos que tu palabra es bendecida, está bendecida,
Y oramos y oro, Señor, para que no vuelva vacía en aquellos que quieran escucharla, que quieran apropiarse de ella y que quieran ser transformados por tu santa palabra. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. ¿Cómo dejar de preocuparnos? Prácticamente esto podemos hacerlo como una pregunta. ¿Cómo dejas de preocuparte? ¿Cómo hacemos que esa preocupación, ese estrés, se disminuya en tu vida? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el afán. Dice en el versículo 6, por nada, diga nada. Nada es nada, ¿sí o no? Nada es nada. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? Usted puede verlo en la pantalla y si quiere puede escribirlo atrás en sus boletines. El afán es elegir continuar en lo que hemos empezado a preocuparnos y no querer detenernos. Eso es el afán. El afán es continuar, es elegir, es una decisión, es una elección. Yo elijo continuar en lo que hemos empezado a preocuparnos y no querer detenernos. ¿Capta el concepto? O sea, todos nosotros tenemos algo en común, que cuando pasan cosas o situaciones, empezamos a preocuparnos. Eso es natural, eso es normal. Pero está en nosotros parar y no continuar con esa preocupación. A lo que quiero ir, hermanos, es que cuando hablamos de las preocupaciones y los afanes, especialmente cuando hablamos de estar preocupados, hay dos tipos de preocupación. Una preocupación justa, razonable, pero otra que es agobiante, otra que es dañina, otra que es enfermiza y destructiva. Yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que eviten esta preocupación enfermiza, este afán enfermizo, destructivo, que te daña, que no te deja avanzar, que no te deja continuar, que inclusive riñe con la fe, riñe con tu convicción de creer en Dios y descansar en Dios. Ese tipo de afán, ese tipo de preocupación, Pablo dice, no continúen en eso, paren, deténganse. El problema es que muchas veces no nos detenemos. Viene una preocupación a nuestra mente y ¿qué es lo que hacemos? Seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y aquí en nuestra mente empezamos ¿a qué? A darle vueltas y vueltas. ¿Y si hago esto? ¿Y si no hago el otro? ¿Y si hago aquello? ¿Y si esto y el otro? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué me va a suceder? Y empezamos a caer en esa preocupación enfermiza. El problema, hermanos, es que esa preocupación nos va a dañar. Hay una preocupación correcta. Por ejemplo, la Biblia dice que nos debemos de preocupar por la iglesia de Jesucristo. Debemos tener preocupación por los hermanos. Debemos tener preocupación por aquellos que están afligidos, aquellos que están enfermos, aquellos que están en los hospitales, aquellos que tienen una crisis. Tenemos que atender, tenemos que preocuparnos por la iglesia, por la marcha de la iglesia. Todo eso es normal. Hay una preocupación normal, saludable. No podemos solamente decir, ya el Señor lo tiene en sus manos, el Señor tiene en su mano la iglesia y no hago nada. Eso es descuido. Al contrario, tenemos que tomar acción, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Me entiende, hermanos? Hay una preocupación saludable. Un hijo se te enferma, te vas a preocupar. Lógico, es tu hijo, es tu hija, ¿verdad? Algo pasa con tu cónyuge, con tu esposo o tu esposa, recibes una llamada y es una preocupación que va a aflorar. Eso es normal. Lo raro sería que no nos preocupen nuestros familiares, no nos preocupen nuestros hermanos, no nos preocupe nuestra iglesia. Tenemos que tomar precaución, tenemos que ver qué va a pasar, hacer algo. Pero Pablo no está refiriéndose a esa preocupación, sino a aquella preocupación agobiante, aquella que te quite el sueño, aquella preocupación enfermiza, aquella preocupación destructiva. El problema con esta preocupación, hermanos, es que tiende a arruinarnos. La palabra griega para afanarse, estar afanado, ansioso, es la palabra griega merimán y significa jalado en diferentes direcciones. Y esto es lo que pasa cuando tú tienes preocupaciones. Sientes que estás jalado por diferentes direcciones. En vez de estar jalado, en vez de estar unido al Señor de corazón a corazón, buscando el rostro de Dios, poniendo tu mirada en el Señor, estás jalado por las circunstancias, por las personas, por las preocupaciones y sientes que realmente te está estrangulando las preocupaciones. Y esa también es otra palabra que encontramos para hablar sobre el afán. La preocupación, ¿verdad? Tiene una raíz de la palabra preocupación en el inglés que es estrangulado.
Cuando uno está preocupado, cuando uno no se detiene, no para, continúa con esa preocupación, ya sea por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por el futuro, por el presente, por el dinero, por tu salud. Cuando no paramos, empezamos solo nosotros a estrangularnos con esas preocupaciones. ¿Saben qué? Jesús atendió este tema en nuestras vidas y sabía que era un tema muy importante para nosotros. Por eso es que cuando Él nos dice, por nada estén afanados, en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 31, lo pueden buscar luego, Él no nos da una sugerencia. ¿Saben qué? Yo les sugiero, no se preocupen. No, nos da un mandato, es un mandamiento, por nada. Dice, no os afanéis. Jesús dijo, no tienen que hacerlo. El Señor es sabio y no era un capricho, sino que simple y llanamente el preocuparnos en demasía, en caer en esta preocupación enfermiza, nos va a perjudicar. Por eso es que las preocupaciones son como los ladrones que nos roban el gozo de nuestras vidas. Una persona preocupada no es una persona que tiene gozo. Una persona preocupada es una persona que empieza a sufrir. Por ejemplo, hay consecuencias físicas, dolores de cabeza, dolores en la nuca, úlceras, dolores en la espalda. Pero también afecta nuestra manera de pensar, nuestro carácter. Recuérdense, hermanos, que las preocupaciones aquí están en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Tú eliges, realmente nosotros elegimos ser personas preocupadas. Tú y yo lo decidimos, tú y yo decidimos qué es lo que vamos a hacer. Pablo aprendió a vivir con una mente segura, aprendió a tener una mentalidad, una manera de pensar segura. El antídoto o el remedio para las preocupaciones es tener una mente segura, en calma con la paz de Dios. Por eso la palabra de Dios dice aquí en el capítulo 4, y la paz de Dios guardará. La paz de Dios, verso 7, el capítulo 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Luego vamos a ver este verbo guardar, porque es un término militar. Tiene que ver con lo que hace un soldado. Pero la Biblia dice, la paz de Dios te guardará y la paz de Dios te guiará. Cuando tu mente y mi mente está demasiado preocupada, lo que va a pasar es que tenemos mentes divididas, pensamientos divididos. Estamos con Dios, pero también estamos con estas preocupaciones y normalmente no pensamos bien cuando tenemos demasiadas preocupaciones. Si Dios nos ofrece su paz y su tranquilidad, ¿valdría la pena, verdad, estar preocupados? Si Dios nos asegura su paz, esa clase de protección que te cuida y que te guarda, la pregunta es, ¿vale la pena estar preocupados? Hermanos y hermanas, si queremos conquistar la preocupación, experimentar esa mente segura, esa manera de pensar estable espiritualmente, debemos hacer 4 cosas. Por lo menos yo encuentro 4 cosas que Dios describe en su palabra. Yo quisiera que usted las apunte a partir de este momento. La primera de ellas, en el espacio que está ahí, por favor, hágalo. La primera de ellas, el primer remedio para las preocupaciones es lo que aparece en el versículo 4. Mire el versículo 4 en sus Biblias o en la pantalla. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué está diciendo Pablo? Manténganse gozosos en todo momento. Manténganse con gozo en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, quiero hacer una salvedad aquí. Las circunstancias que estaba pasando Pablo, las circunstancias que él estaba viviendo, eran circunstancias que Dios le había permitido. Dios estaba dirigiendo la vida de Pablo. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba caminando en obediencia a Dios. Cuando uno está en la voluntad de Dios, cuando uno hace lo que Dios dice, cuando uno vive conforme a lo que Dios te dice que vivas, uno puede tener paz, uno puede regocijarse. No necesariamente hacer la voluntad de Dios es que todo va a salir a las mil maravillas, pero sí puedes tener la seguridad y la convicción que estás en las manos de Dios y Dios te está guiando. Por eso Pablo dice, regocíjense siempre en las circunstancias en las que Dios les ha puesto para que ustedes vivan. Tu felicidad, y más que tu felicidad, tu gozo no tiene que depender de tus circunstancias. Pablo era independiente de las circunstancias de su vida. Él era dependiente del Espíritu Santo de Dios. Él dependía de Dios, no de sus circunstancias.
El próximo domingo vamos a seguir estudiando el capítulo 4 y usted va a ver por sus propios ojos que Pablo había experimentado diferentes situaciones en su vida. Pero aún él pudo decir, me estoy regocijando. Estaba en la cárcel y se estaba regocijando. Pablo no dependía de sus circunstancias, él dependía de Dios. Para liberarnos o reducir o dejar de preocuparnos, debemos aprender a regocijarnos en el Señor siempre. Dale gracias a Dios por lo que tenemos, por las circunstancias que tenemos. Siempre el Señor tiene una enseñanza, siempre nos quiere guiar. A veces hay crisis que son como puentes para acercarnos más al Señor. Así que escriba siempre, la palabra siempre. El segundo remedio para las preocupaciones lo encontramos en el versículo 6. Mire el versículo 6 conmigo. Dice, por nada estéis afanosos, sino que, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos dos pasajes son hermosos y profundos y yo quisiera que conmigo podamos estudiarlo, hermano, hermana. Mire, la inquietud y la preocupación en nuestras vidas, esa preocupación enfermiza, indican o muestran ausencia de nuestra confianza en la sabiduría de Dios, en el control de Dios, en el poder de Dios y en la soberanía de nuestro Señor y en la sabiduría y soberanía de Él. Cuando yo empiezo a tomar las cosas en mis manos, cuando yo empiezo a decir, yo tengo que preocuparme en esto, yo tengo que preocuparme en mi futuro, yo tengo que preocuparme en todas estas cosas que normalmente nos preocupamos, con esa preocupación enfermiza que nos hace olvidarnos de Dios, que nos hace poner a un Dios a un lado, es lo que Dios dice justamente, no lo hagan. Al contrario, debemos buscar al Señor, deleitarnos en el Señor y meditar en la palabra del Señor. Son los mejores antídotos contra la ansiedad. Mire, si usted quiere tener un buen remedio para sus preocupaciones, busque a Dios, abra su Biblia, léala. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1, versículo 2? Salmo 1, 2. ¿Sabe lo que dice? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Si usted y yo estamos preocupados, afanados, ya sea por el dinero, ya sea por el mañana, ya sea por qué nos va a pasar a nuestra salud y todo lo demás, cuando no paramos, cuando seguimos dándole vueltas a esas cosas, hermanos, entonces probablemente no estamos tomando el tiempo suficiente para buscar el rostro del Señor y orar y traerle todas esas preocupaciones al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 empieza diciendo, ¿por qué dice? ¿Por algunas cosas? ¿Qué dice? Haga un círculo en nada. Dice por nada. ¿Qué pondría en nada? Nada es nada. ¿Qué pondríamos en nada? ¿Qué pondríamos? ¿Dinero? ¿Pondríamos el dinero? Sí. ¿Pondríamos el futuro? Sí. ¿Pondríamos el futuro de nuestros hijos? Sí. ¿Pondríamos todo lo que tenemos? Lo pondríamos aquí, dice, por nada estéis afanados. Ahora, quiero hacer la salvedad, no me vaya a malinterpretar. Como la Biblia dice que no debo estar preocupado por nada, me desentiendo de todo y vivo relajado, no trabajo, no hago nada, no pienso en mis hijos, no hago nada. No es la paz de Dios, no es una licencia para vivir relajadamente sin tomar nuestras responsabilidades. Tenemos que tomar nuestras responsabilidades. Hay que trabajar, hay que mantener el hogar, hay que ver cómo hacemos para que los chicos vayan a la universidad. Todo eso es propio de nosotros los padres, ¿verdad? Hay que atender esas cosas. No podemos caminar por la vida diciendo, Señor, tú te encargas y yo no hago nada al respecto. La paz de Dios no es una licencia para la flojera. La paz de Dios no es una licencia para desentendernos de nuestras responsabilidades. Como padres tenemos que preocuparnos en sustentar a nuestros hijos, vestirles, darles de comer, darles un techo. Esa es una preocupación normal. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero otra cosa es dejar de dormir, dejar de venir a la iglesia,
dejar de abrir la Biblia, dejar de orar, poner a Dios a un lado, poner al Señor a un lado y decir, yo voy a arreglar mi vida, yo sé cómo hacerlo, no te necesito, Dios. Cuidado. Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podrán hacer. Amén. Dice por nada. Nada es nada, dinero, futuro, personas. ¿Sabe lo mejor que podemos hacer? Y me lo digo a mí mismo. Convierte tus preocupaciones en oraciones. Por eso cuando Pablo escribe, dice, guiado por el Señor, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, si te preocupa algo, óigame, Dios dice, búscame, trae tu preocupación delante de mí. Yo soy el que te va a ayudar, yo soy tu consejero, yo soy tu guía, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. ¿Es que acaso dudas de mí? ¿Es que acaso crees que yo no te voy a ayudar? ¿Me entiende lo que estoy tratando de decirle? Mire, cuando era niño, hace poco, cuando era un niño, y yo estoy seguro que usted hacía lo mismo, cuando necesitaba algo, ¿qué hacía usted? Papi, hello, papá, necesito esto. El padre recibía la petición, ¿verdad? Pero yo no recuerdo preocuparme de dónde iba a sacar mi padre la plata para cubrirme esa necesidad. Yo no me recuerdo que esté preocupado de cuánto tendrá en el banco, ¿ah? No, simplemente ¿qué hacía yo? Pedía. Y yo estaba seguro que mi papá iba a sustentar todas mis necesidades. ¿Sí o no? ¿Por qué no hacemos eso lo mismo con Dios? Cuando tiene una necesidad, cuando tiene una preocupación, busque a Dios, busquemos a Dios, traigámosle a Dios nuestras preocupaciones. Mire, hermano, cuando te preocupas, en vez de orar y pedir, estás actuando como ateo, como una persona, ¿verdad?, que no cree en Dios. Creemos en Dios, pero nos preocupamos por todo. Decimos que somos cristianos, pero lo que hemos hecho es tomar nuestras vidas en nuestras manos y poner a un Dios a un lado, poner al Señor a un lado. Prácticamente vivimos como un ateo, diciendo que somos cristianos. Y usted y yo no estamos huérfanos espiritualmente. Si usted es un creyente, si usted es una creyente, un hijo, una hija de Dios, la Biblia dice que usted y yo tenemos un Padre bueno, un Padre todopoderoso, un Padre que se ocupa y se preocupa por sus hijos y sus hijas. La Biblia declara que usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. ¿Lo cree? ¿Lo creemos? ¿Por qué entonces nos preocupamos tanto en vez de buscar el rostro del Señor? Aquí está lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 2. Dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Qué necesita? El próximo domingo vamos a hablar la diferencia entre lo que es necesidades y deseos. No es lo mismo, muy importante. ¿Qué es lo que necesita? Pidámoselo a Dios. Santiago dice, no tienen porque no piden. ¿Y por qué no pedimos? No lo sé, quizás falta de fe, falta de confianza, o quizás estamos pidiendo algo que sabemos que Dios no nos lo va a dar, porque no es para nuestro bien. Busquemos a Dios en oración y traigámosles al Señor nuestras cargas. Mire, esto es bien importante. Muchas veces pensamos que no debemos molestar al Señor con nuestras preocupaciones. Es que son preocupaciones tan pequeñas, ¿verdad? Recuerdo mucho una de las historias de mi hermano, que tenía un grupo de amigos, y nunca me olvido de lo que él me contaba. Yo estaba más chiquito, ¿verdad? Muy chico, mi hermano era como 5 o 6 años mayor que yo. Y él siempre me decía, tenemos un amigo que para todo mete a Dios, así me decía, para todo mete a Dios. Si que comemos un postrecito, un cafecito, nos detiene a todos y dice, vamos a orar por el café. Y si que comemos un postrecito chiquito, dice, paren ahí, vamos a orar y darle gracias a Dios por el postrecito. Pues él me cuenta que estaba manejando
mi hermano estaba en un carro, estaban manejando hacia otra iglesia para ir a un evento y se perdieron. Ya usted puede imaginarse que apareció ahí estaba el amigo, ¿verdad? Que para todo metía a Dios. ¿Y qué hizo este amigo? Diciendo, vamos a orar, hermanos, en medio de la ruta. Y vamos a reprender al espíritu de confusión que se ha metido aquí, porque queremos llegar hasta nuestro punto. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque nos reímos y vemos quizás como algo exagerado. Pero para Dios no hay pequeñeces. No hay cosas que el Señor no quiera atendernos. Es más, le encanta. Es más, Él se preocupa más por nosotros de lo que nosotros mismos nos preocupamos por nosotros mismos. Él quiere que traigamos todas nuestras necesidades, por más pequeñitas, por cositas que pensemos nosotros que son insignificantes. Pensamos, no le vamos a molestar a Dios con esto. Pero créeme, para Dios no es ninguna molestia. Es más, si no aprendemos a buscar a Dios en las pequeñas cositas de nuestras vidas, créamelo, con el tiempo se nos va a hacer un hábito y en las cosas grandes de nuestras vidas, las decisiones grandes de nuestras vidas, tampoco lo vamos a buscar. ¿No ve que nos hemos acostumbrado a no molestar a Dios? Él debe estar muy ocupado. Mire, Dios nunca está ocupado. La línea que conecta al cielo nunca está ocupada. Siempre está abierta para que un hijo o una hija de Dios le busque su rostro y le pida que le ayude. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no estamos haciendo el hábito y no tenemos la fe de creer que Dios puede resolver nuestro problema. Cuando mire, Dios ya resolvió el problema más grande que teníamos. ¿Cuál era el problema más grande que teníamos? ¿Cuál creen? La salvación de nuestras almas. Él lo resolvió. Mire Romanos capítulo 8, versículo 32, lo que dice, Romanos 8, 32. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Qué significa esto? ¿Qué te dice la lógica? Si Dios se ocupó y preocupó por resolver el problema, ¿verdad? De una eternidad separado de Él, ofreciendo a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Si en la cruz Él resolvió el problema de nuestro pecado y de nuestra condenación, ¿cómo no resolverá todo lo demás? ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Si ya resolvió lo más difícil, ¿cómo no va a poder resolver lo demás? Lo va a resolver si es que nos sometemos a Él y le entregamos nuestra vida a Él y hacemos lo que Él nos dice. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, lo dio por nosotros, ¿no nos daría todo lo que necesitamos? Si Dios resolvió el problema más grande, todo lo demás en comparación es algo pequeño. Si Dios te amó lo suficiente como para morir por tus pecados, ¿no crees que te ame lo suficiente como para ayudarte en tus finanzas? ¿No crees que te ame lo suficiente para ayudarte con tu salud? ¿No crees que te ame lo suficiente como para ayudarte con tus relaciones? ¿No crees que sea suficiente para ayudarte con las decisiones de tu carrera? ¿No crees que sea suficiente para ayudarte con que tú hagas un negocio, cierres un contrato? Él es todo suficiente para ayudarnos y para sacarnos adelante. ¿Lo creemos o no lo creemos? Tenemos que creerlo. No hay ninguna área de tu vida en la que Dios no esté interesado. La Biblia dice que hasta Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabecitas, los cuenta, sabe. Wow. Ya sé, usted siempre se ríe cuando yo digo esto, porque yo le digo siempre, el Señor no tiene mucho que preocuparse de mí, por lo poco que me queda. Veo algunos que sí le toca bastante trabajo al Señor contar, tiene mucha cabellera. Pero si el Señor sabe cuántos cabellos, dice la Biblia, Él sabe cuántos tenemos, ¿cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no nos va a proteger? Pero déjeme decirle algo, no solamente se trata de orar, sino de cómo oramos. Escuche, no solamente se trata de orar, sino de cómo hacemos nuestra oración. No solamente se trata de decir, Señor bendíceme, Señor bendice a mis hijos, Señor bendice mi matrimonio, Señor bendíceme. Y amén, que pidamos que Dios nos bendiga, pero muchas veces lo que estamos diciendo es un rezo. Ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Tenemos que orar con inteligencia.
sabiendo lo que sale de nuestra boca. Dios toma en serio nuestras oraciones. Y Dios quiere escuchar las oraciones y quiere responder nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo orar con inteligencia? Aquí está, hermano, en la Biblia. Mira otra vez conmigo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? ¿Qué dice? En toda oración y ruego con acción de súplica, con acción de gracias. Si uno lee, dice, está hablando de orar y orar y orar. No, be careful. Mira lo que dice aquí. Dice, en toda oración y ruego. ¿Será lo mismo oración y ruego? No, son dos cosas diferentes. Y quiero que escribas cómo orar de manera inteligente. Prácticamente son tres cosas que contiene esta oración. La primera de ellas, escribe devoción. Eso es oración. Con toda oración, con toda devoción. ¿Qué es devoción? Devoción, hermanos, es la adoración, el buscar su rostro, el adorarle, no solamente su mano, no solamente cuando oramos venimos con todas nuestras peticiones y parecemos como una metralleta que le damos al Señor. Óigame, paremos, primero adorémosle. La Biblia lo dice, con toda oración, exáltalo. ¿Qué tienes que hacer en esta oración? Exáltalo, adórale por lo que Él es. Dile al Señor, recuérdale sus atributos, aunque Él ya lo sabe. Pero el hecho que tú le digas, Señor, te alabo porque eres todopoderoso. Señor, te alabo porque eres grande en misericordia. Señor, te alabo porque tú eres soberano. Tú estás en control de mi vida, Señor. Tú no me desamparas. Tú has prometido estar conmigo todos los días. Señor, te alabo porque eres mi roca fuerte, mi castillo fuerte, mi proveedor. Señor, tú eres Jehová Shalom, Jehová Jireh. Tú estás conmigo, no contra mí. Eso es adorar, eso es oración. Cuando usted termina de adorar, vienen sus peticiones, pero las ve chiquititas. Porque si le estás orando al Todopoderoso, quiere decir que esto pequeñito, Él lo va a resolver. Él lo va a resolver. Él va a trabajar en mí. Porque estoy adorándole, porque estoy exaltándole, porque estoy diciéndolo. Tú eres el creador de todo. Tú estás en control de este universo, Señor, está en tus manos. ¿Cómo no vas a estar en control de mi vida? ¿Acaso se te va a escapar algo a ti? A ti no se te escapa, Señor. Tú sabes lo que me está pasando. Tú tienes el control de mi vida, Señor. Aún aquellas circunstancias que yo o usted hemos propiciado por nuestro propio pecado, el Señor dice, te metiste ahí por ti, no por mí. No me eches la culpa a mí. Pero si tú te humillas, te arrepientes de tu pecado y le das la espalda a ese pecado, yo voy a usar aún eso para que aprendas a depender de mí y no lo vuelvas a hacer. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Devoción. Luego, ¿qué más dice? Luego la palabra de Dios dice, ayúdeme. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué más dice? Que en toda oración. ¿Y qué dice? Ruego. Ruego no es igual que oración. No. ¿Qué es ruego? ¿Qué es ruego, hermanos? Súplica. Escriba por favor la palabra súplica. La Biblia dice que si quieres orar de manera inteligente y ver los resultados en tu vida, tienes que suplicar. ¿Sabes qué es suplicar? Señor, ayúdame. Clamo a ti por ayuda, Señor. Eso es súplica. Derramar tu corazón delante del Señor. Y cuando hacemos súplica tenemos que ser específicos en lo que le decimos al Señor. Tráele en detalle las cosas. Explícale al Señor cómo está tu vida. No te preocupes, Él tiene todo el tiempo del mundo para escucharte. Él encanta escucharte. Porque a medida que tú vas hablando, a medida que tú vas derritiéndote en la presencia del Señor, vas llorando, vas rogando, vas suplicando, a esa misma medida Él está obrando en tu vida. Porque te estás desahogando delante de Dios. Porque Él te dice, hija, hijo, háblame. Quiero escucharte. Súplica, un tiempo de súplica, hacerlo específico. ¿Saben qué? Jesús lo tenía. Jesús tenía este tiempo con su Padre. Él lo buscaba desde temprano. La Biblia dice que Él separaba un tiempo de oración. Separamos un tiempo de oración. ¿Está en nuestro calendario? ¿O hacemos oraciones tipo microwave? 3 segundos, 4 segundos. A veces batimos récord, 1 segundo. Lo logré. ¡Wow! ¡Qué rápido fue esto! No, hermanos. Tenemos que
tener un tiempo de oración, como lo tuvo Jesús. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo tuvo, óigame, sería demasiada osadía de nuestra parte pensar que nosotros no lo necesitamos. Yo no necesito. O sea, tú eres más que Jesús. Yo no soy más que Jesús. Nadie de aquí es más que Jesús. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7? Hermoso pasaje, 1 de Pedro 5, 7, escríbelo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oye, da gusto echar toda nuestra ansiedad sobre alguien que cuida de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Así como cuida a los pajaritos, Él cuida de mí. ¿Cuánto más, dice el Evangelio, cuidará también de mí? ¿Cuántos creen que Dios cuida de usted? Seguro. Levante su mano y dígale, Señor, gracias porque tú cuidas de mí. Aunque a veces no lo crea, solamente con mi mente, pero no con mi corazón. Pero yo sé que tú cuidas de mí. Por último, hermanos, no solamente la devoción, la súplica, sino que dice la palabra y al final dice, con acción de gracias. 3 cosas: devoción, súplica y acción de gracias. O sea, agradecerle al Señor. ¿Agradecerle por qué? Por Él, por lo que Él es, por lo bueno y maravilloso que es, por lo que ha hecho en la cruz del Calvario, por su Hijo Jesucristo, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, porque Él está en control de mi vida, porque con Él puedo caminar tranquilo y seguro. Y aún si quiere concederme las peticiones que yo le he dado, le doy gracias. Y aún le doy gracias por aquellas que no me las conceda. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora alguien puede decir, ¿por qué orar si Dios ya conoce mis circunstancias? ¿Por qué tomar tiempo, pastor, si Dios conoce todo? ¿Tiene lógica o no? ¿Qué dicen? ¿Por qué hay que orar si Dios ya sabe todo? ¿Por qué hay que hacerlo? Incapare. ¿Por qué? Imagínate esta escena. Quiero que la pienses. Como decimos que Dios ya sabe todo, conoce todas mis circunstancias, no voy a orar. Y voy a dejar de depender de la oración. ¿Qué va a pasar conmigo? Poco a poco, ¿qué va a suceder? Voy a ser más independiente de Dios. Voy a pensar que todo es un derecho y que Él me tiene que dar todo y no tengo que pedirle nada. Y voy a empezar a vivir mi vida separada de Él. Mire, hermano, la oración te humilla delante de Dios. La oración te mantiene dependiendo de Dios. Dios ha dispuesto la oración para que a través de ella aprendamos a depender de Él. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué le dijo? Les enseñó y les dijo, digan así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No oró por el pan del año, ni por los 5 años. El pan nuestro ¿de qué? De cada día. Cada día tengo que buscar el rostro del Señor y depender del Señor. ¿Lo hacemos? ¿Dependemos de Él cada día? Si no lo hacemos, hermanos, sí nos debemos de preocupar. Eso sí nos debe de preocupar. Mire, la preocupación y el estrés es lo que le quita el sueño. No le quita el sueño el trabajo, lo que le quita el sueño es el estrés, la ansiedad, la preocupación en su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 7? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, cuando uno dijera, oye, después que he orado, después que he tenido devoción, adoración, súplica y acción de gracias, ¿por qué el Señor no dice en el 7, y me dará todo lo que le pida? Me resolverá todo lo que necesita ser resuelto. No dice eso, ¿verdad? Muchas veces cuando le traigamos al Señor algo, el Señor lo puede resolver inmediatamente. El Señor puede proveerte lo que necesitas y ¡pum!, se acabó. Otras veces demorará. El Señor sabe, es su tiempo. El Señor controla el tiempo. En su tiempo el Señor nos lo dará. Mientras tanto, Él nos da una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Léalo usted.
La paz de Dios. La paz de Dios guardará. Quiero que haga un círculo en la palabra guardar, porque la palabra guardar es maravillosa. ¿Sabes qué significa la palabra guardar? La palabra guardar, hermanos, significa cuidará. Es un término militar usado para describir las tareas de un soldado en guardia. Un soldado que está vigilando, un atalaya, un soldado protegiendo. La Biblia dice que la paz de Dios será como un soldado protegiendo nuestra mente y nuestro corazón. Son aquellos creyentes que viven confiados del Señor. Guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. El remedio contra el ladrón de la preocupación consiste en regocijarnos en el Señor y orar con propósito siempre, llevarlo todo en oración. En tercer lugar, la tercera estrategia contra las preocupaciones está en el versículo 8, poderoso pasaje. Mira lo que dice, lea conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto piensen. ¿Sabe cuál es la tercera estrategia? Pensar de manera positiva. Pensar de manera positiva, enfocarte en lo que es bueno, excelente, lo que Dios determina en tu vida, que es bueno y excelente para tu vida. Ahora, la paz, escúchame, envuelve el corazón, pero también la mente. Cuando la Biblia habla de corazón y la mente, lo usa como términos parecidos. Te lo voy a demostrar. Isaías, la palabra de Dios dice, primero vamos a ver Isaías 26:3, este pasaje, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Tú guardarás, y dice aquí, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Enfocado en Dios, una mente puesta en el Señor. Esa es una mente segura, una mente espiritual. Ahora, mente y corazón se intercalan en la Biblia. Mateo 9:4 lo muestra claramente. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está comparando la mente con el corazón. ¿Por qué dice pensáis mal en vuestros corazones? Luego Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué es lo que quiero decirles? Es lo siguiente, tus pensamientos determinan el rumbo de tu vida. Tú y yo no podemos dejar que nuestros pensamientos vuelen. No podemos permitir que escapen a nuestro control. En otras palabras, tenemos que saber canalizar nuestros pensamientos. Tu mente, mire, entre tus dos oídos está la guerra. Entre tus dos oídos está la guerra que tú libras. Tu mente, tus pensamientos determinas lo que tú eres y lo que tú vas a hacer. Tan serio es lo que estoy diciendo. La Biblia dice, necesitas cuidar, controlar tus pensamientos. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5? Dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llévalo cautivo, contrólalo, somételo a la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que está viniendo a mi mente, lo que estoy pensando, honra a Dios, es la voluntad de Dios, glorifica a Dios, si no, lo desecho. Si no, lo pongo a un lado. Piensa en las cosas buenas. Piensa en lo que es agradable al Señor. Dice una persona, siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Todo empieza aquí. Todo empieza aquí. Nadie me puede refutar esto. Acá. Piensa, dice, siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Siembra un acto, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra carácter, cosecharás un destino. Todo empieza con nuestra mente. Si quieres paz en la mente,
Vas a tener que empezar a controlar lo que permites que entre a ella. Hello. Vas a tener que aprender a controlar lo que entra a tu mente. Porque si no, tu mente se va a convertir como una autopista. Cualquier cosa puede conducir sobre ella. Cualquier cosa puede pasar por tu mente. Y eso te va a perjudicar. Sabes que la mente es como una computadora. Basura entra, basura sale. Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que dice, lo dije de broma. No es tan broma. Está saliendo de su mente, de lo que está pensando. Ay, perdóname, hermana. Ay, hermano, tú sabes, yo estoy bromista. No, ya te dijo algo. Ya salió de aquí. Ya salió de su mente. Lo que pones en tu mente va a salir en tu vida. Mire, si tú ves películas que no deberías ver, espectáculos que no deberías ver, ves novelas que no deberías ver o leer, escuchas chismes que no deberías escuchar, todo eso que permitas se va a quedar en tu mente y eventualmente va a afectar tu vida. Hay mucha gente que se preocupa por la contaminación del agua y hay unos que son ya pero terribles. No pueden ni tomar la lluvia que cae del cielo porque me contamino. Son muy piquis. Nada que me contamine. Lo pasan por una lupa enorme a ver si tiene una bacteria o algo la comida que le están dando. Si pudieran tener un escáner, ¿verdad? Para pasar el agua y bacterias o cualquier virus, no lo comen. Se cuida mucho por enfermarse, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No se preocupan por su mente. No se preocupan por sus pensamientos y dejan que se contamine con cualquier basura que reciben. ¿Sabes qué? La contaminación de la mente es mucho más grave que la contaminación de los alimentos y del agua. Algunas personas son abiertas y se jactan en decir, soy abierta de mente. Tanto así que sus cerebros terminan explotando. Tan abiertos de mente que terminan explotando. ¿Por qué? Porque permiten cualquier cosa. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de confianza. ¿Sabe lo que está aquí? Son 8 pruebas para cada pensamiento en tu vida. Si no cumple con estas 8 pruebas, descártalo. Ni siquiera permitas que entre a tu mente, descártalo. ¿Cuáles son esas 8 pruebas? Ahí están claramente. ¿Es cierto lo que voy a pensar o lo que voy a permitir en mi mente? ¿Está bien lo que voy a pensar o lo que va a venir a mi mente? ¿Es correcto? ¿Es puro? ¿Es hermoso? ¿Es respetado? ¿Es excelente? ¿Es digno de honor? Si no cumple con estas 8 pruebas o 8 test, lo desecho, porque no me va a ayudar. No me va a ayudar, al contrario, va a contaminar mi mente. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, piensen en Dios, piensen en Dios, piensen en las cosas de excelencia, piensen en nuestro Señor. La Biblia dice en Isaías 26:3, Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en perfecta paz. ¿No te gustaría caminar y vivir cada día con paz? No tener que estar preocupado, preocupada, dejar de dormir. ¿No te gustaría esta vida? Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si obedeciéramos este mandamiento, probablemente nuestras vidas serían diferentes. No se trata, escúchame, todo se trata de lo que tú permitas en tu mente. Hay personas que dicen, no, a mí no me afecta, Yo me relajo, yo me pongo frente al televisor, voy a ver movies, voy a ver esto y lo otro. A mí no me afecta. Mire, créamelo, se lo digo porque lo he estudiado. La peor actitud de un consumidor, de un televidente, es la actitud pasiva de sentarte frente a un televisor y recibir
todo lo que las películas o las novelas o todo eso te dan. Es la peor actitud, es la más fácil de que eso impregne tu mente, tu espíritu, tu corazón. Aquella actitud que te sientas relajado a solamente consumir y consumir y consumir y consumir. Y no tienes una mente analítica, no tienes una mente de ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está mostrando? La peor es ser pasivo y sentarte frente a una pantalla y solo... Mira, hay padres que dicen, voy a distraer a mis niños, ya me tienen, que vean pues los dibujos animados. La otra vez alguien me comentó de unos dibujos animados pornográficos, horrorosos. Y ahí están los niños distrayéndose. Cuidado. Facebook, Twitter, es increíble hoy por hoy. Ahora ya no estoy en contra, hermano, de las redes sociales. Lo que estoy diciendo que hoy más que nunca el acceso a la maldad está en un clic. Antes había que buscarlo en el kiosco, antes había que salir. Hoy no, hoy está en el celular. La maldad, a un clic, a un botón. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, hay 3 estrategias que les he hablado sobre cómo dejar de preocuparse. Regocíjate siempre en el Señor, llévalo todo en oración. Piensa de manera positiva, piensa en lo excelente, piensa en el Señor. Y por último, el versículo 9, hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Mire el verso 9, lo que Pablo les dice. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto haced. Habla de vivir lo correcto. Si una persona hace lo correcto, ¿qué es hacer lo correcto? Busca obedecer al Señor. Si Dios dice esto, lo hago, no desobedezco a Dios, puedes estar confiado y puedes estar seguro que el Señor te va a ayudar, no te va a dejar y no te va a desamparar. 1 Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es para vivirla, para aplicarla a tu vida. Santiago 1:2 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Isaías 41:10, no temas, dice, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:1-2, no temas porque yo te redimí, te puse nombre nuevo. Mire, puedo seguir hablando, todos estos pasajes nos llevan a una sola conclusión: no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú caminas en obediencia a Dios o buscas, si estás pidiendo al Señor su ayuda para caminar en obediencia a su voluntad, no tienes que temer, porque Dios bendice al hijo obediente. ¿Eso significa que no vamos a tener dificultades? No, vamos a tener dificultades, crisis, tiempos difíciles, pero tú y yo sabremos que aquel Dios que prometió estar con nosotros, como dice Hebreos, no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y que no va a haber nada ni nadie que nos aparte de su amor. Podemos estar seguros en Dios. 1 Pedro 5, 6, 7, echen todas sus preocupaciones en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué te muestra todo lo que he hablado? Te muestra una sola cosa: el Señor es nuestro ayudador, de Él es la batalla. Quiero terminar con esto, que es importante, voy acabando. Si alguien descansaba en Dios y en su poder, era David. ¿Cuántos se acuerdan de David y la historia de David y Goliat? Levante la mano. David y Goliat, levanten eso. Cuando el hombre enorme de más de 3 metros se levantó a desafiar los ejércitos de Israel, David lo escuchó y David dijo estas palabras, escúchelas, porque de repente hay un gigante en tu vida, una preocupación que te está quitando el sueño, que te está quitando el gozo, que te está quitando la paz, que te está quitando ese espíritu de adoración, te está robando los años de tu vida. Ese gigante que realmente no es un gigante, sino que lo has engrandado, lo hemos engrandado, porque estamos pensando y pensando y pensando y preocupándonos y preocupándonos y preocupándonos, y no hemos acudido a Dios en oración. David le dijo,
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Él dice, Señor, el Señor entregará hoy en mis manos a este incircunciso. ¿Sabe lo que está diciendo David? David está diciendo, la batalla es del Señor. El Señor te entregará en mis manos. ¿Qué hizo David? La Biblia lo cuenta. ¿Qué hizo David? Cogió una onda, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo David? Cogió, ¿qué más? Unas piedras, les dio vuelta. Le cayó en la frente a Goliat, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos cuenta en el 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. A ver si me lo explican, como si tuviera 5 años. Cayó sobre su rostro en tierra. Si yo, es una suposición, si yo cojo una onda, tú estás parado frente a mí y te tiro una piedra en la frente, ¿para dónde caes? ¿Para dónde caes? Para atrás, ¿verdad? ¡Pum! Tranquilos. ¡Pah! Pero Goliat cayó así. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Quién lo tumbó? ¿Quién lo tumbó? No fue David, fue Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Fue Dios quien tumbó a Goliat. La batalla era de Dios. David hizo lo que tenía que hacer. Dios dice que tú hagas lo que tienes que hacer. Si no tienes trabajo, sal y busca trabajo. Dios dice, haz lo que te toca hacer a ti. Yo me encargo del resto. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Sí, nos regocijamos siempre. Si llevamos todo en oración, si pensamos de manera correcta, de manera positiva, y si hacemos lo correcto, créemelo, empezaremos a dejar de preocuparnos. ¿Cómo dejarnos preocuparnos? Una actitud correcta, una oración correcta, pensamientos correctos y una vida correcta. Y la paz de Dios inundará nuestras vidas. Ahora, no se puede tener paz de Dios si primero no tenemos paz con Dios. Muy importante. Tú y yo no podemos tener paz con Dios, paz de Dios, si primero no tenemos paz con Él. La Biblia dice en Job 22, 21, reconcíliate con Él y haz las paces, de este modo te devolverá la dicha. Amigo, amiga, te tengo que decir con la pena en mi corazón que esta paz que Dios ofrece solo es para aquellos que se han reconciliado con Él. Porque la Biblia dice que nuestros pecados nos han separado de Dios, nos han hecho enemigos de Dios. Aunque no lo creamos, aunque vayamos a misa o a la iglesia todos los domingos, si es que tú no te has arrepentido de tus pecados y le has puesto tu fe y confianza en Jesús, y ya tienes la convicción de que Él murió en la cruz por ti y te has apropiado de esa muerte y le has dicho, Señor, tú moriste por mí, no puedes tener paz de Dios. Solo se la da a aquellos que se han reconciliado con Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Vives apartada de Dios, apartado de Dios? No pretendas, no se puede pedirle algo que el Señor no garantiza dar hasta que no resolvamos el problema de nuestro pecado. La buena noticia es que Dios lo resolvió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Es entender y tener la convicción
de lo que pasó en esa cruz por nosotros. Él tomó mi lugar. La cruz, ¿quieres ver lo horrible que es el pecado? Mira la cruz. El pecado son aquellas cosas que ofenden y desagradan a Dios. Y tú sabes lo que has hecho. Por todos esos pecados, Cristo murió. ¿Qué tienes que hacer ahora? Venir a Jesús y decirle: Señor, creo en ti, creo que tú tomaste ese lugar de mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, tengo una convicción en mi corazón de que lo hiciste, moriste en la cruz por mí, y ahora quiero amarte y quiero servirte con todo mi corazón. ¿Ese es tu deseo? Si haces eso, créemelo, empezarás a experimentar la paz de Dios en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y gracias por este maravilloso capítulo de Filipenses capítulo 4. Gracias, Señor mío, de corazón te decimos, porque no estamos abandonados en este mundo. No somos una casualidad y vinimos por accidente. Al contrario, tu palabra nos dice, Señor, que tú nos creaste y tú tienes un plan para nuestras vidas. Señor mío y Padre mío, ayúdanos a regocijarnos siempre en ti. Señor mío y Padre mío, ayúdanos a llevarlo todo en oración, que no nos quede nada por fuera, todo, para que de nada estemos afanados. Señor mío y Padre mío, ayúdanos a pensar de manera correcta, no permitir ni lo que entre ni lo que deje en mi mente que aflore, que sean pensamientos que no hayan pasado por estas 8 pruebas, estos 8 tests que tú dices en tu palabra. Ayúdanos a discernir, Señor, a discernir, es decir, a saber diferenciar, a retirar lo malo y lo bueno, a no permitir que nuestras mentes se contaminen, Señor, y que pasivamente recibamos toda clase de música, toda clase de películas, toda clase de conversaciones, creyendo que no nos va a pasar nada, cuando en realidad está afectando nuestras vidas espirituales. Señor, ayúdanos a hacer lo correcto, lo que te traiga gloria y honra a ti. Señor, sabemos que no es fácil muchas veces regocijarnos cuando las circunstancias son adversas. No es fácil, Señor, llevarlo todo en oración cuando estamos muy angustiados, ni tampoco es fácil controlar nuestros pensamientos y mucho menos hacer lo que es correcto cuando lo que vamos a hacer a otros no les va a gustar. Pero gracias por lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo regocijarme siempre en ti porque todo lo puedo en Cristo. Puedo llevar todo en oración, sí, porque todo lo puedo en Cristo. Puedo pensar de manera positiva y cuidar mi mente de toda contaminación, sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo. Y puedo hacer lo que es correcto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigo, amiga, esta es una oportunidad para ti. ¿Por qué no te reconcilias con Dios? Le pides perdón a Dios por tus pecados y le dices: yo no puedo más con la vida que estoy llevando, me inundan las preocupaciones, tengo una inseguridad en mi vida por el mañana, por el futuro, por la muerte, por todo, me preocupa todo. No puedo seguir así, quiero buscarte. Señor, yo sé que mis pecados me han separado de ti, pero también sé que Cristo murió en la cruz. Te pido que me perdones de toda maldad. Creo en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Si ese es tu deseo, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, por favor, levanta tu mano y yo sabré